Hechos capítulo 19. Esta noche vamos a estudiar solo 7 versículos, los 7 versículos iniciales. El mensaje se llama así: cuando algo falta. Y la verdad sí como que reconozco que tenía muchas ganas de llegar a esta porción. Hace semanas que la estaba como que leyendo y creo que el libro de los Hechos es un libro importante porque vemos la iglesia expandiéndose, el evangelio expandiéndose, y vemos cómo el Espíritu Santo ha estado como que obrando a través de los discípulos. Y el Evangelio de Jesús ha estado llegando a partes que nunca hubiésemos quizás imaginado. Vimos cómo Pablo llegó y cruzó hasta Europa, y cómo el Evangelio estaba siendo ahí predicado, y cómo las iglesias estaban siendo comenzadas y plantadas. Pero todo eso es por esta persona que finalmente Jesús había prometido que el Padre iba a enviar, que era el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo el libro de los Hechos no existiría. Sin el Espíritu Santo la iglesia no hubiese tenido un comienzo y no hubiese llegado hasta donde llegó. Y en el capítulo 19 es como la continuación de lo que estuvimos viendo las últimas semanas. Es el tercer viaje misionero de Pablo. De hecho, este viaje comenzó así como que sin mucha... quizás cosas llamativas. En el capítulo anterior vimos que simplemente mostraba que Pablo había regresado a Antioquía y había vuelto a salir, y Lucas, el autor del libro de los Hechos, hace este paréntesis que vimos el miércoles pasado sobre este hombre llamado Apolos. Y es como un paréntesis interesante de cómo el Espíritu Santo inspira para que este hombre aparezca ahí en medio. Y ahora se continúa el flujo de la historia, donde Pablo llega finalmente ya a visitar y a ver en este tercer viaje misionero las diferentes ciudades. Y dice, vamos a leer el capítulo 19, verso 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo. Y aquí encontramos esto. Pablo llega a esta ciudad y no hace mucho, hace un par de domingos, estudiábamos esta iglesia. ¿Se acuerdan? La iglesia de Éfeso, que fue la primera iglesia que estudiamos de Apocalipsis. Y es interesante que aquí realmente en el capítulo 19, aunque en el capítulo 18 ya se menciona que Pablo ya estuvo en Éfeso, pero se quedó poco tiempo. Que los judíos que estaban ahí en la sinagoga le rogaron a Pablo que se quedara más tiempo, pero Pablo no pudo quedarse más tiempo porque iba a celebrar una de las fiestas importantes a Jerusalén. Pero en el capítulo 19 vemos cómo Pablo se establece en esta ciudad, y de hecho es la ciudad donde él va a pasar más tiempo en todo su ministerio. Pablo pasa aquí 3 años de su vida en la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad importante. Y pensaba un poco en esta realidad. Pablo realmente, probablemente en el momento de su conversión, Pablo ya era un hombre ya mayor, no era un jovencito. Y obviamente Pablo no llegó hasta anciano. De hecho, él fue ejecutado siendo un hombre ya mayor. Pero realmente los años en los cuales él sirvió a Jesús no fueron tan prolongados quizás como otros. Y pensaba en el hecho en que él vivió así muy activamente en el ministerio, pero de quizás no tantos años en los cuales él pudo servir a Jesús, él pasó 3 años, de esos años que no sabemos cuánto en total, pero pasó 3 años en esta ciudad. Y eso te habla de la importancia que tiene la iglesia de Éfeso. De lo que llevó y de lo que Jesús determinó para el ministerio de Pablo, de invertir 3 años de su vida en esta iglesia que estaba aquí como comenzando.
Entonces Pablo llega aquí a Éfeso. Éfeso era una ciudad importante, era una especie de metrópolis. Las cifras van más o menos entre 300,000 hasta quizás 500,000 habitantes. En una época, hace casi 2000 años atrás, donde realmente las ciudades no eran tan grandes como lo que tenemos ahora, de hay millones. Entonces una ciudad de ese rango hacía a Éfeso una ciudad importante. Éfeso era una capital de una de las provincias de Asia Menor. Culturalmente era muy importante. En la ciudad habían anfiteatros. Vamos a ver a Pablo en el anfiteatro de la ciudad, pues ahí siendo como que expuesto en el mismo capítulo 19. Entonces era una ciudad cultural, pero también era una ciudad donde estaba el templo de la diosa Diana. Entonces había mucha como que idolatría, paganismo, pero era una ciudad importante. Y en este lugar Jesús está levantando un grupo de cristianos. Pero algo interesante que ves en el verso 1, dice que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo llegó hasta Éfeso. Y me llamaba mucho la atención eso. La semana pasada hablamos de que Apolos había estado en Éfeso, ¿se acuerdan? Y que Priscila y Aquila lo habían tomado y le habían como que enseñado mejor el camino del Señor. Y después él se fue a ministrar a otras iglesias. Entonces aquí vemos que Apolos está en Corinto y ahora es Pablo el que llega a Éfeso. Y pensaba en esto. Pensaba en que Dios trabaja en muchos lugares con muchas personas diferentes al mismo tiempo. Mientras Pablo está llegando a Éfeso, Dios está usando a Apolo en Corinto. Y la obra de Dios se va haciendo no por un solo hombre, ni por una sola iglesia. La obra de Dios se va haciendo por muchos hombres y mujeres a lo largo del mundo. Y eso es algo que no debemos de perder de vista. Hoy en día nosotros estamos reunidos acá. Hay muchas iglesias que están reunidas el día de hoy, haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, estudiando más a Jesús, conociendo su palabra. Pero la obra de Dios está ocurriendo en diferentes lugares, con diferentes hombres y mujeres, con diferentes iglesias a lo largo del mundo. Y es así como obra Dios. Dios quiere usar a la gente disponible. No es tanto que tanto talento puedas tener o no tener. Dios anda buscando hombres y mujeres disponibles para ser usados por Él. Y Dios usa así, paralelamente a mucha gente. No solamente trabaja en exclusiva con un hombre o con una mujer. Trabaja con diferentes personas, con muchas personas. Y este es un ejemplo de eso. Ahora, lo interesante de esta historia es que dice ahí al final del verso 1 de Hechos 19, de que cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró, dice, a ciertos discípulos. Había un grupo de discípulos. Y es interesante que aparezca esa palabra porque eso ya los pone en una categoría diferente. Estos hombres, estos discípulos son creyentes. Lucas no usaría esta palabra discípulos para una persona que no ha conocido o no ha oído de Jesús. De hecho, en el verso 2, para afirmar esta idea de que estos hombres, que son 12, dice al final en el verso 7, son 12 hombres, estos hombres no solamente dice que eran discípulos, sino que cuando Pablo les hace una pregunta, él reconoce que ellos eran creyentes, porque fíjate lo que dice en el verso 2, dice, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo da por sentado de que ellos son creyentes. Y es importante esto porque esto va al corazón de lo que vamos a ver esta noche. Estos hombres, este grupo de 12 hombres, un grupo pequeño, reducido, pero que Pablo llega como a servir y a compartirles de Jesús, de la palabra, son hombres que son discípulos. No son hombres que eran judíos, que eran de la sinagoga y que no habían oído de Jesús. Estos hombres probablemente no sabemos por quién, quizás por Apolos. Pero estos hombres eran discípulos, eran creyentes. Eran creyentes. Ahora, Pablo cuando los ve, les hace esta pregunta. Le dice, ¿ustedes recibieron al Espíritu cuando creyeron? Si estos hombres no hubiesen sido creyentes, si no hubiesen sido creyentes en Jesús, Pablo no les hubiese hecho esa pregunta. Porque es imposible tener al Espíritu si primero no tienes a Jesús, si no has nacido de nuevo.
Entonces Pablo le está diciendo, Pablo está seguro y está convencido de que estos hombres son discípulos, son creyentes en Jesús. Por eso él va a lo que viene después. Si Pablo hubiese visto que estos hombres no han oído de Jesús, él lo primero que hubiese hecho, les hubiese hablado del Evangelio, le hubiese predicado a Cristo. Pero él no hace eso. Él va a lo que viene después y les hace esta pregunta sobre si ellos en el momento en que habían creído, habían recibido o no al Espíritu Santo. Ahora, esa pregunta, Pablo allí en esta porción hace dos preguntas. Como buen hombre inteligente, sabe que muchas veces las preguntas revelan muchas cosas de las personas. Y él está tratando de entender lo que está ocurriendo y no sabemos realmente qué es exactamente lo que él está viendo, pero él hace esta pregunta porque no sabemos qué, pero él vio algo en estos cristianos que les faltaba. Les faltaba algo a estos cristianos, a estos discípulos, a estos creyentes. Y les hace dos preguntas. En la primera dice, ¿ustedes recibieron o no al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué habrá visto Pablo en ellos? ¿Qué habrá visto en sus vidas, en su manera de hablar o en su manera de relacionarse unos con otros? Que Pablo les hace esta pregunta. No, Lucas, el autor de Hechos, no nos dice exactamente qué fue lo que vio y creo que es bueno que no nos diga. Porque creo que eso deja la puerta abierta para realmente hacernos pensar de que hay cosas a veces, y no a lo mejor no es solamente una, pero hay ciertas cosas que a veces delatan quizás o demuestran que en nuestra vida hay ciertas cosas que desconocemos o que no hemos sido enseñados o que no nos interesa o que no nos preocupa tanto. Pablo le hace y les habla sobre si ellos habían recibido el Espíritu Santo o no. Y ese tema del Espíritu Santo es algo tan importante para la vida del cristiano. De hecho, es en el nombre del Espíritu Santo se han hecho tantas cosas que han traído como un desprestigio a la iglesia cristiana. Y a lo mejor yo desconozco la historia personal de cada uno de los que estamos acá. Algunos sí sé. Pero de algunos que sí sé que muchas veces han salido o han venido, o algunos de nosotros hemos venido de un trasfondo donde súper carismático y súper emocional, donde muchas cosas se ha abusado realmente sobre el tema del Espíritu Santo. Y eso nos ha llevado, o a lo mejor te ha llevado a ti, a irme a un extremo donde ya yo no me interesa saber en lo absoluto nada del Espíritu Santo porque he tenido malas experiencias. Porque he visto cosas que no deben de ser, porque he visto cosas que no la Biblia nos enseña y porque el tema ha sido bastante manoseado. Entonces nuestra reacción y nuestra tendencia a veces es me voy para el otro lado para no como que caer otra vez en lo mismo. Y aquí está el pastor de Calvary hablándote de esto. Y dices, oh, no, yo pensé que me había librado de esto. Pero no. Aquí Pablo notó que en la vida de estos cristianos algo les faltaba. Algo les faltaba. Y Pablo notó, no sé cómo, pero yo creo que es por la dirección de Dios, que esa falta o esa ausencia de algo tenía que ver con la ausencia o el desconocimiento del Espíritu Santo en sus vidas, en la vida de estos discípulos. Y por eso es tan importante entender que estos hombres no son incrédulos. Estos hombres son discípulos, son creyentes. Como tú y yo. Como a lo mejor como vimos la semana pasada, como Apolos, que quizás nos falta aprender mucho y conocer muchas cosas, pero creemos en Jesús. Estos hombres eran así. Y lo que desconocen y lo que esta pregunta de Pablo revela es que ellos realmente desconocen totalmente y completamente quién es el Espíritu Santo, cuál es la obra del Espíritu Santo. Lo desconocen porque fíjate lo que dice, vamos a leer el verso 2 y la respuesta de ellos. Dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínate, no es ni siquiera que saben poco, no saben absolutamente nada. Ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. No habían oído, no conocen absolutamente nada. Y llama la atención que, y dices, o sea,
qué sabían ellos o cómo le habían hablado del Evangelio, pero por alguna razón, tal como lo vimos con Apolos, estos hombres tenían un conocimiento bastante restringido de las cosas de Dios, como a lo mejor tú y yo a veces podemos tener. Y sabes que es importante que entendamos esto, porque la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo no es difícil, es imposible. Es imposible. Hoy en día se habla mucho del Padre, se habla mucho de Jesús, pero a veces no se habla tanto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere llamar la atención a sí mismo. El Espíritu Santo viene a apuntarnos a Jesús. Pero tenemos que estar conscientes porque es la persona que el Padre envió para estar con nosotros. Es el representante de la Trinidad entre nosotros ahora. Entonces el que está con nosotros ahora no es Jesús, así siempre. El que está siempre con nosotros es el Espíritu Santo. Es el representante de la Trinidad entre nosotros. Y sí, Jesús también está con nosotros. Pero el que está activamente operando entre su iglesia, entre los creyentes, es el Espíritu Santo. Para eso Él fue enviado. Pero nosotros lo hemos puesto a un lado a veces. Por todas estas cosas que les he comentado. Por malas experiencias, por malas prácticas, o por ignorancia, o porque no nos interesa. Pero la Biblia nos habla de tres maneras en las cuales el cristiano se relaciona con el Espíritu Santo. Y creo que es importante que las conozcamos. La número uno la encontramos en el Evangelio de Juan. Si tienes ahí, vea el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, verso 16. Aquí Jesús empieza a preparar el camino, a hablarle a los discípulos antes de ir a la cruz sobre este Consolador que va a venir. Y Jesús dice algo importante. Juan 14, verso 16. Jesús dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí vemos la primera relación que tiene el Espíritu Santo con el hombre, con los seres humanos. Y es la palabra donde dice con. Dice que Él lo va a mandar para que esté con vosotros. Esa palabra con es del griego para, de donde viene la palabra paralelo. La idea de para o de paralelo es alguien que está a nuestro lado. Y dice aquí Jesús de que el Espíritu Santo iba a ser enviado para estar a nuestro lado, que el Espíritu Santo está a nuestro lado. Y esa es la primera interacción o la primera manera en que nos relacionamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, siempre está. Y cuando una persona, cuando te estaban hablando, cuando todavía no eras cristiano, y cuando te empezaron a hablar de Jesús, el que te convenció no fue esa persona que te estaba hablando de Jesús. El que te convenció para creer lo que esa persona te estaba diciendo de Jesús fue el Espíritu Santo. Él estaba ahí contigo y siempre ha estado con nosotros. Y está con toda la gente. Y está con la gente, está tratando de ¿qué? De convencerlos de que necesitan a Jesús. De que lo necesitan. Él está al lado. Y esa relación es antes de la conversión. Antes de ser cristiano, el Espíritu Santo estaba con nosotros. Estaba convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de que necesitamos a Jesús. Pero la segunda interacción del Espíritu Santo con el hombre, con las personas, la encontramos ahí mismo en Juan 14, pero en el verso 17. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y fíjate, y estará en vosotros. Y dice, estará, o sea, es en el futuro. Estará en vosotros. Primero Él está con nosotros y después Él estará en vosotros, dice aquí Jesús. Y la palabra en es del griego en también, que quiere decir dentro. Primero es con, es el griego para, que quiere decir al lado. Después está en, que es el del griego igual en, que quiere decir dentro. Entonces, después de que el Espíritu Santo está fuera de nuestra vida, porque todavía no hemos nacido de nuevo, y creemos en Jesús, ahora el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de nuestra vida, dentro de ti. Y el Espíritu Santo hace residencia en tu vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. En Corintios, en 1 Corintios 3, Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
que nuestra vida, que nuestro cuerpo, todo nuestro ser es el lugar donde el Espíritu Santo reside y vive. Él está dentro de nosotros. Antes no estaba dentro, antes estaba afuera. Estaba tocando, golpeando, tratando de convencernos de que necesitábamos a Jesús. Cuando creímos en Jesús, el Espíritu Santo pasó a vivir en nuestra vida, dentro de nosotros. Y eso es cuando ya ocurrió la conversión, el nuevo nacimiento. Pero hay una nueva relación, una nueva manera de relacionarnos con el Espíritu Santo. Y es la que Jesús menciona en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Les voy a leer, de hecho, acompáñame a Hechos 1:8. Quizás es un verso que ya no sabemos de memoria, pero dice ahí en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí la palabra a observar y la que nos enseña y nos muestra la tercera manera en que el Espíritu Santo interactúa con nosotros es donde dice sobre vosotros. La palabra sobre es del griego epi, que quiere decir sobre, que nos cubre, está sobre nuestra vida. Y cuando Jesús habla ahí en Hechos 1:8 de que el Espíritu Santo iba a venir para estar sobre nosotros, sobre los creyentes, ya Jesús estaba con nosotros, ahora está dentro de nosotros, pero Él está hablando de otra experiencia, que el Espíritu Santo va a venir sobre la vida del cristiano. ¿Pero con qué propósito? Para que tú y yo podamos ser testigos de Jesús. Para que tú y yo podamos dar fe de quién es Jesús. Para que podamos vivir para Jesús bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Y él usa la palabra poder. Es la palabra de donde viene dínamo, donde también deriva la palabra dinamita. Es ese poder que los cristianos necesitaban y que Jesús sabía que la iglesia necesitaba para cumplir la gran comisión. John Stott, un pastor y teólogo muy famoso, él dijo que Jesús, antes de mandar la iglesia al mundo, mandó al Espíritu Santo a la iglesia. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ni se les ocurra salir de Jerusalén, esperen hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y recién ahí ustedes van a poder ser testigos. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida, sobre nosotros, sin su poder, tú y yo no podemos ser testigos de nada, ni de nadie. Y los discípulos tenían todo el conocimiento, tenían todo el discipulado de Jesús de 3 años. Pero Jesús sabía que ellos necesitaban algo más. No solo conocimiento, sino que ellos necesitaban poder. Y esa palabra es una palabra que muchos usan, pero usan el diccionario equivocado. Hay muchos predicadores hablan de poder y todo el rollo, y la raya de poder, y cruza por acá, y cosas absurdas, y las has visto seguramente en internet. Pero el poder del cual Jesús nos habla acá es ese dinamismo, esa fuerza para que podamos ser fieles a Jesús, no importando cuál sea la situación. Tú ves a los cristianos en el libro de los Hechos, hemos visto los mártires, cómo ellos estuvieron dispuestos hasta las últimas consecuencias a dar fe de Jesús, incluso hasta morir. Ese es el poder del cual está hablando Jesús, que va a venir el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y cuando Pablo, volvemos a Hechos 19, cuando Pablo ve a estos cristianos ahí en Éfeso, lo que él nota como una carencia o una ausencia es precisamente esto. Por alguna razón que la Biblia no nos dice, y tampoco nos dice qué fue exactamente, Pablo notó que en la vida de estos creyentes, de estos discípulos de Éfeso, faltaba esta manifestación o este lado de poder sobre sus vidas. Y eso nos habla y nos muestra algo importante, que podemos ser cristianos y podemos haber nacido de nuevo sin necesariamente haber experimentado esta interacción con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso otra vez es el énfasis que yo hacía de que estos son discípulos y son creyentes. Porque a lo mejor tú sí has experimentado y sí has tenido esto que muchas veces llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Pero quizás el grupo mayoritario, a lo mejor nunca, como estos cristianos, nunca has oído de esto. O si lo has oído, como que le has hecho el quite por quizás muchas cosas que han pasado en tu vida.
Pero Pablo veía que esta era una carencia en estos cristianos. Era algo que faltaba. ¿Qué faltaba? No sé, a lo mejor faltaba gozo, faltaba amor, a lo mejor faltaba poder para vencer las tentaciones. Quizás faltaba el poder para vivir una vida cristiana así en santidad. Para eso vino el Espíritu Santo, para eso vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Ya lo tenemos en nosotros. Pero Jesús habla de esta tercera manera en la cual Él quiere relacionarse. Entonces, primero el Espíritu Santo nos lleva a la salvación cuando está fuera. Una vez que está dentro, el Espíritu Santo también empieza a operar la santificación, nos empieza a transformar. Pero también la tercera forma o la tercera cosa que hace el Espíritu Santo es nos da poder. Nos da poder para vivir la vida cristiana. Y sabes que yo a veces veo mi vida y veo la vida de muchos de ustedes. Y a veces veo que esto es lo que falta. Necesitamos una relación, necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste de una manera más fuerte en nuestra vida. Para poder vivir una vida cristiana como Jesús es digno. Esta vida es difícil. Y seguir a Jesús es imposible sin la ayuda de Él. Y tenemos que pensar, si a lo mejor Pablo estuviese aquí entre nosotros y nos pidiera hablar con cada uno de nosotros terminando la reunión, ¿qué sería lo que él vería en nosotros? ¿Qué ausencia o qué carencia vería en nuestra vida? ¿Qué falta o en qué área habría una falta evidente sobre ese mover del Espíritu Santo en nosotros? Necesitamos preguntarnos eso. Finalmente, estudiamos la Biblia, pero ¿sabes qué? Algo importante. Necesitamos examinar nuestra vida y responder a lo que la Biblia nos dice. No se trata simplemente de acumular información. Porque yo, no sé tú, pero yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Y espero que tú también. Que quieras todo lo que Jesús tiene para ti. Que quieras y anheles todo lo que Dios tiene para que puedas vivir la vida que le agrada y que le honra. No podemos vivir esta vida nada más confiado en nuestra autodeterminación y en nuestra autocapacidad. Ya sabes que eso no sirve, no alcanza. Nos quedamos sin gasolina. Necesitamos a alguien más en nuestra vida. Necesitamos estar conscientes de eso. Ahora fíjate el verso 4. Dijo Pablo, verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Es como lo que decía, lo que decía Apolo la semana pasada. Hablaba de Juan. Y fíjate la respuesta de Pablo. Dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces ellos estaban bien confundidos. Realmente tenían muy poca enseñanza. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo que se hacía, que Juan el Bautista predicaba, que básicamente te bautizabas y eso daba fe de un arrepentimiento. Pero realmente el bautismo de Juan el Bautista era esperando que viniese el Mesías, que viniese Jesús. Entonces, por alguna extraña razón que no conocemos, eso era el único bautismo que estos cristianos, estos creyentes tenían, o sabían, o habían oído. Entonces ellos se habían bautizado en agua, y eso había sido una demostración de que ellos se habían arrepentido. Y es interesante qué es lo que hace Pablo, porque Pablo siempre con este corazón pastoral, de enseñar, de corregir, de poder instruir. Dice, fíjate lo que dice en el verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Los bautizó. Ahora ya no en el bautismo de Juan, sino en el bautismo de Jesús. El bautismo que hacemos los cristianos. El que Jesús cuando le dice a los discípulos ahí en la Gran Comisión, vayan y prediquen el Evangelio. Y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Señor. Ese es el bautismo de Jesús.
Ellos ni siquiera habían sido bautizados en el nombre del Señor, solamente en el bautismo de Juan. Entonces te das cuenta que había bastante ignorancia sobre muchas cosas en estos creyentes y en estos discípulos. Y eso a veces puede suceder con nosotros. Puede haber bastante ignorancia en ciertos temas que son importantes para nuestro caminar con el Señor. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Pero por eso también necesitamos a su Espíritu también. Porque también es algo que Dios tiene para nosotros. Ahora, fíjate lo que ocurrió en el verso 6. Y habiéndoles, dice, impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Pablo vio que algo les faltaba, vio que empezó a averiguar qué era y se dio cuenta que la falencia era el Espíritu Santo. Pero que habían otros temas que todavía no tenían claro. Entonces, antes de llegar a lo principal, él fue como que cimentando las bases y clarificando las dudas y corrigiendo el error. Los bautiza en agua, pero después dice, no es suficiente con eso nada más. Y dice que oró por ellos y les impuso las manos. Y en ese momento, el Espíritu Santo vino. Y ahí está la palabra que decía hace un rato. ¿Cuál es la palabra que usa? Sobre ellos. El Espíritu Santo ya estaba en ellos. Ellos ya son creyentes. Ya habían creído, ya eran discípulos. Sí, con errores, con fallas, con información incompleta y con pedazos de información que no tenían la menor idea. Pero el Espíritu Santo ya estaba en ellos. Lo que ellos necesitaban era que el Espíritu Santo viniese sobre ellos. Y Pablo lo sabía. Y sabes que esto es tan importante para tu vida y para mi vida. O sea, la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Yo creo que tú estás consciente, como yo estoy consciente de que seguir a Jesús en este mundo es todo un desafío. El ser fiel a Jesús no es sencillo en tu trabajo, no es sencillo en tu familia, no es sencillo en tu matrimonio, reflejar a Cristo. Y que necesitamos algo más que simplemente el deseo de. Necesitamos algo que nos lleve a poder vivir realmente en la práctica todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que Dios nos revela. Entonces, Pablo ora por ellos. Impone las manos. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre estos 12 hombres. No era así una reunión en un estadio de ven y vamos a hacer una noche de milagros y señales. No, es una reunión de 12 hombres. Una reunión y Pablo observa, empieza a enseñar, a corregir y las cosas cambian y Pablo ora y ¡pum! Viene el Espíritu Santo sobre estos hombres. Y sabes que a lo que quiero llegar es esto. Yo no sé si tú has experimentado esto o no. Y necesitamos como que examinar nuestro corazón y ser honestos con Dios. Y no es que aquí el pastor se va a poner carismático ni nada por el estilo. Pero ¿sabes qué? Yo necesito ser fiel a lo que la Biblia dice que tengo que decirte. Y necesitamos ser fiel a lo que la palabra nos dice. Porque esto sigue estando vigente para hoy. Estas cosas no es que se terminaron en la época ahí de los hechos y ya no. Como iglesia, como Calvary, nosotros creemos absolutamente en la necesidad y en la importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Entonces lo que tú debes de examinar tu corazón es si tú has experimentado esto o no, si sabías que esto era algo que Dios tiene para ti. Y ahora sabiendo, preguntarte si es algo que es una realidad en tu vida o no. O simplemente eres un cristiano que se quedó simplemente con el Espíritu Santo en nosotros nada más. O he pedido, o he orado para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y te das cuenta que
No sabemos cuándo estos hombres creyeron. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que pasó tiempo entre su conversión y este momento donde ellos son pues llenos del Espíritu. Pasó un tiempo. ¿Y sabes qué? Vemos eso en el libro de los Hechos. De que, y por eso no sé cuál es tu trasfondo. A veces hay iglesias que dicen el día de tu conversión, ese mismo día fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Puede ser. Eso lo vemos en la vida de Cornelio. El tipo creyó y ese mismo día, en el mismo momento, ¡pum!, vino el Espíritu Santo sobre él. Pero es uno. Ves realmente en el libro de los Hechos y ves con los mismos discípulos que esa ecuación no fue que ocurrió el mismo día. Pasó un tiempo, pero lo importante es que pasó. ¿Ves? ¿Qué pasó? Por ejemplo, los discípulos. En Juan 20, verso 22, Jesús resucita y se les aparece a los discípulos. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús ahí? Dice que les sopló y ellos recibieron al Espíritu Santo. Ahí. Y yo creo que lo que he aprendido, y estoy de acuerdo, en que probablemente ese día, después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús viene y les sopla al Espíritu Santo, ese probablemente fue el día en que los discípulos nacieron de nuevo. Y el Espíritu Santo ya vino a vivir dentro de ellos. Porque antes no podía, porque Jesús no había muerto y no había resucitado. Pero ese día, lo primero que se asegura Jesús es que el Espíritu Santo esté en ellos. Entonces sopla y ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Cuántos días tuvieron que esperar para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos? 50 días o 48 días, el Pentecostés. Entonces hubo una brecha de tiempo donde el Espíritu Santo vino dentro de ellos y después cuando vino sobre ellos y les dio el poder para que Pedro fuese otro Pedro y para que los discípulos vivieran la vida que todos conocemos. Vamos a Hechos capítulo 8. Aquí vemos otro ejemplo de los samaritanos. Ya estudiamos esta porción, pero quiero que observemos esto. Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17, ¿qué es lo que está ocurriendo? Felipe está con los samaritanos, hay un avivamiento, los samaritanos, o sea, Dios está haciendo cosas ahí. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Mandan una comitiva de Jerusalén para ver qué es lo que está ocurriendo con estos nuevos creyentes samaritanos. Y fíjate lo que ocurre en el verso 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido. ¿Cuál es la palabra ahí? Sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Estos samaritanos cristianos ya habían creído en Jesús y ya se habían bautizado, pero les faltaba algo en su experiencia cristiana, que era el Espíritu Santo sobre sus vidas. Avanza al capítulo que viene después, capítulo 9, verso 17, vemos la conversión de Pablo, de Saulo. Fíjate lo que, acuérdate, Saulo queda ciego en su encuentro con Jesús. Ese día, en ese encuentro, la vida de Pablo cambia para siempre. Pero Jesús manda a un hombre para que hable con Pablo. Y fíjate el verso 17 de Hechos 9. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, o sea, es hermano ya. ¿Qué quiere decir eso? De que es cristiano. Ya es creyente, es hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ocurrió una conversión en Saulo. Se encontró con Jesús. Y le dice, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? O sea, ya el tipo se rindió de andar peleando con Jesús. Pero el Señor manda a este hombre porque Pablo también necesitaba algo más que una simple como que revelación de Jesús. Y va y Ananías ora por él días después.
no fue el mismo día de su conversión, fue días después, y recibe el Espíritu Santo. Está Hechos 10, ahí está la historia de Cornelio. Él ocurrió así, todo junto. Creyó en Jesús, fue bautizado en agua, después fue bautizado en el Espíritu Santo, después en el agua, todo en el mismo momento, así, el mismo día. Después sigues avanzando en el libro de los Hechos, llegas a Hechos 19, que es lo que estamos viendo. Estos hombres que realmente no que ya eran discípulos, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿A qué quiero llegar con esto? A esto, que es el que tú y yo hayamos creído en Jesús y el Espíritu Santo haya venido a residir dentro de nosotros, no significa necesariamente que el Espíritu Santo sobre nosotros sea una realidad, quizás para nosotros o para algunos de ustedes. Y tenemos que preguntarnos si esto que la Biblia nos enseña, que ocurre al comienzo del libro de Hechos, ocurre avanzados los años, ocurre con diferentes grupos, con samaritanos, con efesios, esto que ocurre con los seguidores de Jesús, ¿es algo que yo o que tú has experimentado o no? Porque otra vez creo que Jesús tiene cosas para ti y para mí que son fundamentales para que podamos caminar con Él de una manera efectiva. Pablo, mira, acompáñame a Romanos capítulo 7. Y a lo mejor esa es la condición en que quizás te encuentras tú esta noche. Eres un cristiano de Romanos 7. Sí, eres un cristiano, eres un creyente. Pero eres un cristiano de Romanos 7, nada más. Pablo aquí hace una confesión o se abre de una manera impresionante y reconoce de una manera súper transparente una lucha y una realidad que cada cristiano a lo mejor hemos vivido un tiempo o a lo mejor todavía sigues viviendo. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 7, vamos a leer del verso 14 al 15. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago, dice, lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Te has sentido así? O sea, lo que no quiero hacer, eso es lo que estoy haciendo. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Dice, y como dice Pablo, yo reconozco que la ley de Dios es espiritual, es algo espiritual y yo lo sé. Pero con saberlo no es suficiente. Con solo saberlo. Porque Pablo dice, yo también, yo quería hacer lo bueno, pero no lo hacía. Y lo malo que no quería hacer, eso terminaba yo haciendo. Fíjate el verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Y sabes qué? Tenemos que saber eso. En tu carne, en mi carne, no mora el bien. Somos pecadores caídos. No mora el bien en ti y en mí. Dice, porque el querer el bien está en mí. Y tú sabes, o sea, ¿cuántas veces yo quiero hacer lo que Jesús quiere? Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Yo quiero hacer lo que la Biblia me dice. Yo lo quiero. Pablo dice, yo lo quiero. Porque el querer el bien está en mí. Pero fíjate, pero no el hacerlo. ¿Te has sentido así? De que quieres hacer lo que sabes que Jesús está viendo, pero no quieres hacerlo. No puedes hacerlo. Pero no el hacerlo. Y sabes que este no es un cristiano así como que mediocre o un tipo que calienta banca. Es Pablo. Pablo está mostrándose y está revelando la batalla que había en su corazón de algo tan real para todo cristiano. Que por un lado está todo lo que sabemos y lo que queremos hacer. Pero al otro lado está que no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. ¿Por qué no lo podemos hacer?
Porque con nuestra voluntad y nuestra autodeterminación no lo vamos a lograr. Es imposible. Tú y yo no podemos seguir a Jesús solamente por mi fuerza de voluntad y mi determinación. Tú y yo, si hacemos eso, estamos destinados al fracaso. Al fracaso. Dice, no el hacerlo. Dice, verso 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y esa es una realidad. El mal está en nosotros, en ti, en mí. Nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Basta tantita chance que le des nada más para que la carne agarre impulso y vuelo. Y tú dices, yo no quiero hacer eso, no quiero ir por ese camino otra vez. No quiero volver a caer en esto que constantemente, y por más que no quieres, lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque el mal mora en ti y en mí. Es así de simple. Profundo, pero es nuestra realidad. Y es la realidad que Pablo vivió. El mal no mora en mí. Entonces, dice, sería una tragedia si nos quedásemos solamente aquí. Si Romanos terminara en el capítulo 7. Dices, bueno, entonces, ¿cómo termina esta cosa? Fíjate el verso 21 al 24. Dice, verso 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, yo en mi mente quiero agradar a Dios, pero hay otra ley, dice, que se rebelan contra lo que yo quiero hacer. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y fíjate, esa es la conclusión de Pablo. Miserable de mí. Eso es lo que soy, miserable. Porque es miserable saber lo que tienes que hacer y no hacerlo. Es miserable saber que esto es lo que quiere Dios y esto es lo que te pide. Y no poder hacerlo, porque por más que quieras no puedes. ¿Te has sentido así? ¿O estás así a lo mejor hoy? Dices, ya lo he probado todo, le he prometido a Dios como 100 veces que no lo voy a volver a hacer más. Y nomás, pum, 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 pum. Ves otra vez lo mismo. ¿Es por qué? Porque el mal mora en ti. Y esto no vamos a salir adelante con autodeterminación. Miserable de mí. Ahora, fíjate lo que dice el capítulo 8, verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque la ley del Espíritu, dice, de vida. Y lees el capítulo 8 y léelo esta noche. Y vas a darte cuenta el énfasis que hace Pablo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a librar de la ley del pecado y de la muerte. De no vivir tropezón tras tropezón. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar el poder para ser testigos de Jesús. Bajo cualquier circunstancia, en cualquier tentación, en cualquier dificultad. Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que preguntarnos si esto es una realidad en mi vida. Y ¿sabes qué? No importa los años que lleves como cristiano. Porque a lo mejor llevas muchos años como cristiano, pero te estás dando cuenta que esto es algo que puede pasar tiempo y no necesariamente haberlo experimentado. Pero ¿sabes qué? Creo que este es un tiempo para responder a Dios. Y para ser como que honestos con nosotros mismos y con Dios. Y dejar de ser cristianos de Romanos 7. Miserable, que nada más estoy batalla y batalla y no puedo salir de esto. Y no puedo avanzar. A lo mejor, ¿qué es lo que Pablo nos diría que carecemos nosotros? A lo mejor es falta de amor, a lo mejor es falta de gozo, a lo mejor es falta de propósito,
falta de entender cuál es el don y cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida. A lo mejor nada más estamos viviendo al día, nada más esperando que el día pase, pero realmente no tenemos una noción clara de cuál es el don que Dios nos ha dado. Cuáles son los dones del Espíritu que Él nos quiere dar, cómo nos quiere usar Él. A lo mejor es simplemente eso, no estamos caminando en santidad en nuestra vida. Y el Espíritu es santo, entonces el Espíritu Santo va a producir santidad en nosotros. Nos va a ayudar y nos va a llevar a parecernos más a Jesús. ¿Qué sería lo que Pablo vería en nosotros si nos viera esta noche? Pablo dice en Efesios 5:18 que debemos de ser llenos, debemos procurar ser llenos del Espíritu. Y cuando Pablo dice eso en Efesios 5:18, él está diciendo que eso es algo que constantemente debemos de procurar, ser llenos de su Espíritu. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues Jesús nos dijo cómo debíamos hacerlo. Acompáñame a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 13. Nosotros vamos a leer del verso 10 al verso 13 de Lucas 11. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuál es la condición para recibir esto? Es pedírselo. Pedírselo. ¿Qué es lo que Pablo hacía cuando vio a estos cristianos? Oró por ellos para que lo recibieran. ¿Qué hicieron los discípulos? Pedro, cuando fueron con los samaritanos, oraron por ellos para que lo recibieran. ¿Qué hizo Ananías cuando fue con Pablo? Oró por él para que lo recibiera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedirlo para recibirlo y orar por eso. Orar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Sé que esto es algo anormal, atípico, pero creo que Dios ha venido preparando esto por varias semanas, al menos en mi corazón. Y creo que no podemos irnos a nuestras casas si no damos una oportunidad para que esto ocurra en la vida de algunos a lo mejor aquí. Es simplemente pedirlo y orar. Y nunca ves en la Biblia que cuando pasa esto, y lo digo porque es importante decirlo, o sea, gente cayéndose, eso no es lo que andamos buscando. Jesús no anda interesado en botar gente, en tirarlos al piso. No lo vemos en la Biblia. Los que se cayeron en la Biblia eran los enemigos de Jesús. Los que se cayeron. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, nos da poder. Entonces, yo sé que aquí hay personas de los dos espectros a veces de la vida cristiana. Por un lado, gente muy ortodoxa, que no quiere saber nada del Espíritu Santo. Y por otro lado, hay gente que viene de un trasfondo carismático pentecostal, que a lo mejor tampoco quiere saber nada por todo lo que vio y todo lo que experimentó. Pero ¿sabes qué? Creo que la clave en todo esto es el balance. Es encontrar el balance que nos da la Biblia completa.